Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. Para quienes hemos conocido de forma cercana a Fernando Rospigliosi, quien alguna vez fue un combativo militante por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, por el Estado de Derecho, no podemos permanecer impasibles ante la entrevista que le hace el diario La República a alguien que fue amigo cercano de él, el exministro del Interior, Carlos Basombrío. La entrevista se la hace Josué Chávez, y en esta, Basombrío habla sobre el nuevo Rospigliosi. Josué Chávez le pregunta o le dice: usted fue amigo de Fernando Rospigliosi. Y Basombrío responde: fui amigo de una persona que ya no existe. Al actual lo desconozco. Mi amigo murió. A este individuo no lo conozco. Es el matón del barrio, un individuo que ha sufrido un proceso de conversión. Y como todo matón de barrio, cuando pase algo, se va a poner atrás. Es un hombre anciano y creo que hay dos tipos de personas que llegan a la ancianidad. Unos se vuelven sabios, dice Basombrío, que son los que necesitamos. Otros son los que se pudren. Es una persona que trata de poner de rodillas al Poder Judicial, que denuncia a todos los jueces que actúan en el contexto de la Constitución aplicando el control difuso, y él los denuncia ante la Junta Nacional de Justicia, donde tiene sus amigotes. Es el prototipo de las personas que están haciendo mucho daño. Bien, ya tenemos el enlace con Rudecindo Vega. No, bueno, hablando de Rospigliosi, hoy día en el Pasquín de la Caverna lo entrevistan porque es uno de los personajes favoritos del Pasquín de la Caverna para sus entrevistas que busca titulares ultraconservas, derechosos, autoritarios, no sé cómo llamarlo. Habla de la Junta Nacional de Justicia, que es, ya lo hemos dicho acá, la chaira, la chaveta con la que se amenaza a fiscales y jueces en caso no se alineen, en caso no se arrodillen frente a Rospigliosi y el régimen que representa, o sea, el fujimorismo. Y en un momento el Pasquín de la Caverna le pregunta qué debería hacerse con el lugar de la memoria. Responde Rospigliosi, el nuevo Rospigliosi, el converso Rospigliosi. Lo fundamental, dice, es modificar su orientación. Su orientación. Puede permanecer en el Ministerio de Cultura o pasar a otra entidad. Eso es secundario, según Rospigliosi. Lo importante para él es que presente una visión equilibrada de lo ocurrido durante los años del terrorismo. Ojo, un dato a resaltar. Ya no habla Fernando Rospigliosi, Fernando Rospigliosi, de que en el Perú hubo una guerra interna, una conflagración entre un grupo subversivo terrorista, como Sendero Luminoso, y las fuerzas del Estado, que lamentablemente también perpetraron abusos. Quien inicia la guerra fue Sendero. Tanto en el lugar de la memoria como en el informe de la Comisión de la Verdad, cuando uno los revisa, uno va a visitar o revisa el informe, claramente en la balanza
de los crímenes salvajes están los de Sendero Luminoso y también los del MRTA. No es que ambos son acusados, señalados de la misma manera como pretenden estos señores. Lo curioso es que Fernando Rospigliosi sigue, ¿no?, con este rollito despotricando aquí, despotricando allá, con un talante autoritario, antidemocrático, procurando avasallar fueros que rompen la independencia o el equilibrio de poderes. Y Keiko no dice nada porque Keiko no se entera. Keiko los domingos, ya saben, se dedica a hablar de aceitunas, de cuidados faciales y bli 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 y bla bla bla. Un espacio de memoria financiado por el Estado no puede convertirse en propaganda ideológica. A ese nivel de estupidez ha llegado, lamentablemente, un patético Fernando Rospigliosi. Bien, vamos a conversar ahora con Rudecindo Vega, analista político. Rudecindo, bienvenido al programa. Hola Pedro, muchísimas gracias de estar nuevamente conversando contigo. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Bueno, tus impresiones de los primeros pasos a casi ya a puertas del primer mes del gobierno de Keiko Fujimori. Mira, siendo un gobierno nuevo, al cual a veces se le puede exigir pocas cosas, lo único que habría que exigirle es que se instale y que comience a gobernar. Y yo siento que este es un gobierno que todavía no termina por instalarse y por lo tanto no comienza ni empieza a gobernar. Va careciendo de la misma ineficiencia e incapacidad operativa que gobiernos anteriores, pero creo que con un elemento adicional. La hoja de ruta que debería de esclarecer su camino no está clara, no esclarece nada. Lo que señaló la presidenta en el discurso que inició el gobierno ha sido más detallado, más amplio y más claro que lo que ha ofrecido el Premier en el discurso de investidura en el Congreso de la República. Lamentablemente, desde ese punto de vista, tenemos un gobierno que no se ha instalado aún, que no empieza a gobernar, que no tiene claridad de lo que va a hacer y que el equipo a cargo está dejando mucho que desear, ¿no? Daba la impresión de que era un mejor gabinete que muchísimos de los que hemos tenido antes, porque en realidad la valla estaba en el piso. Pero aún así, este gabinete aún deja mucho que desear. ¿Por Y lo más por qué lamentable, crees que ha Pedro, pasado eso, Rudy? porque creo que, mira, es un gabinete conformado principalmente por políticos, han tratado de ampliar eh, el espacio político, pero con poco conocimiento de la gestión gubernamental. Entonces, hay políticos que posiblemente ayuden a abrir la cancha y a un manejo político de la coyuntura. Pero cuando ya estás en el gobierno, lo que más necesitas es gestores gubernamentales. Y los gestores gubernamentales, mira, hoy pecan por ausencia, ¿no? Recordemos que el Premier ha estado desaparecido hasta antes de su investidura y los únicos que han aparecido es algunos ministros y no tan operativos que digamos, ¿verdad? Entonces, y, y eso es lo, a ver, ¿y en qué baso el argumento de decirte que uno no siente al gobierno que está funcionando? El gobierno escogió dos temas desde la campaña electoral, durante el periodo de transferencia y al asumir. Decía que dos eran sus prioridades fundamentales. Uno, la lucha contra la criminalidad, que en las últimas semanas sigue demostrando
que el crimen sigue presente y sigue gobernando en el Perú y está más presente que nunca. Incluso el gobierno es responsable de ratificar a los funcionarios encargados de combatir el crimen y que no lo combaten, ¿verdad? O sea, estamos siendo arrinconados por el crimen y el gobierno no está haciendo nada. Y en segundo lugar, su otra prioridad era el fenómeno del niño. Bueno, ya estamos con un fenómeno del niño, todavía en su etapa de su vida, el momento fuerte va a ser octubre, noviembre, diciembre, pero hemos tenido algunos sismos, el de Junín, que aún sigue pidiendo que atiendan pese a la visita de ministros y de la presidenta, sigue pidiendo atención. Eh, el fenómeno de la Dana, ocurrido hace 8 días, los damnificados del sur siguen pidiendo atención. Y la rotura de la carretera en Arequipa, hasta un propio ciudadano la ha emplazado a la presidenta en cancha de que nombre ministros que atiendan y que trabajen. Entonces, si con fenómenos naturales momentáneos, por más duros que sean, y pequeños en términos de espacio, el gobierno no puede atender a los damnificados, imagínate lo que va a ocurrir con el fenómeno del niño cuando sea muy duro, como lo anuncian todos, y dure 3 meses. Entonces, mi gran preocupación es que el gobierno que todavía no se instala, el gobierno que aún es inoperativo, siga en la misma situación y no se esté preparando para un fenómeno tan dañino como que es el que se nos viene. Y más allá del tema del niño, o del super niño, o el niño Godzilla, que va a ser un niño importante, también está la eventualidad que ya se ha advertido de un posible terremoto que supere los 8 grados en la escala de Richter. De eso no se habla nada. Sí, y por eso es que, Pedro, hay que tratar de plantearlo el tema con la rigurosidad que exige. Mira, el Perú generalmente, por más que padece constantemente el tema de la venida de lluvias, fenómenos del niño, niña, terremotos, inundaciones, huaicos, ¿verdad? A eso estamos acostumbrados y sabemos que eso ocurre de manera permanente y recurrente. Y todos los años seguimos padeciendo lo mismo de que no tenemos un sistema de prevención, de atención y de gestión de los desastres. Y ahora nos está pasando lo mismo. Claro, uno puede decir, pero este es un gobierno que está comenzando. Sí, es un gobierno que está comenzando. Y entonces debería de servir para dos cosas. Yo ya no digo que intervengamos en obras de prevención porque no se puede, porque el niño ya está instalado. Pero sí podemos hacer proyectos y obras que mitiguen el impacto, o sea, que disminuyan el daño que ocasiona o un terremoto o un niño o un fenómeno natural. Y para eso no estamos. Fíjate, si un daño como el que te digo en Chupaca, en Junín, todavía no se termina de atender y ya han pasado 2 meses y este gobierno ya está cerca de un mes, entonces hay que preocuparse. El tema que nos agarre de una manera tan sorpresiva, la dan 3 días de lloviznas, ¿ah? No lluvias, lloviznas, y hacen que Lima se inunde y que las carreteras en el sur del país se rompan. Entonces, en ese caso, no tenemos una reacción oportuna como gobierno. Tenemos que preocuparnos y llamar la atención y decirle, oigan, organícense ya rápido, ordénense en el gobierno ya rápido, porque cuando venga el niño no van a ser llovistas, van a ser huaicos y no van a durar 3 días, va a durar 3 meses y no va a estar concentrado en Lima y algunas partes del país, va a ser prácticamente todo el país. Y entonces, hay que pedirle al gobierno que estos fenómenos naturales que hoy estamos padeciendo le sirvan para que se organice y se ordene rápido. Y hay que pedirla a la presidenta y al gobierno, por favor, acá la concentración tiene que estar en gobernar,
No podemos seguir distrayéndonos en cosas privadas, en cosas particulares, en salidas más para que la prensa enfoque y figuretee, en, en hacer lives, ¿verdad? Para las redes. Necesitamos gobierno. Y cuando yo insisto, Pedro, en este tema, digo, este es un gobierno nuevo, sí, pero no se ha terminado de instalar y ya estamos más de 4 semanas. Por favor, gobierno. En términos comunicacionales, ¿tú dirías que este gobierno comunica bien, más o menos, o hasta las patas? Mira, en términos de comunicación gubernamental, yo te diría que no comunica nada porque no hace nada. Entonces, para que tú puedas comunicar, tienes que tener cosas que mostrar. Y en realidad lo que tenemos es más bien gestos, por ejemplo, algunos ministros que están viendo cuántos bienes están ahí almacenados, otros no despachados, ¿no? Pero eso es constatar un diagnóstico y en el Perú no estamos para constatar diagnósticos, en el Perú estamos para ejecutar. Mira, están matando a la gente en la calle por el crimen organizado. Y el gobierno que dijo que era su prioridad, desde el primer día ya debería de haber arrestado, detenido a organizaciones criminales. ¿No? Y nada. Son 6 homicidios al Sí, día. por lo menos ya hubiera cambiado a los principales responsables, pero acaban de ratificar al comandante de la Policía Nacional y el ministro ha dicho, por si acaso, no puedo hacer nada. O sea, cuando nos dice que no puede hacer nada, lo que nos está diciendo es que él va a seguir, incluso contra su voluntad. Y el gobierno no puede hacer nada. Tan incapaces, tan ineficientes. O sea, esas son las cosas que preocupan. O sea, no hay gobierno funcionando en el Perú. Y acá hemos tenido a un partido y a una candidata que ha estado 15 años intentando gobernar. Bueno, ya llegó y hasta ahora no hacen nada. Entonces, para comunicar hay que tener elementos que permitan transmitirle a la ciudadanía propuestas, tranquilidad, sosiego, y este gobierno en realidad no nos está dando ninguna propuesta, no nos está dando ninguna tranquilidad, no nos está dando ningún sosiego, sino lo que comunica, más bien nos alarma. Ahora, el hecho de que Fernando Rospigliosi, ¿no? El senador Fernando Rospigliosi, continúe con esta campaña de asedio y derribo contra fiscales y jueces que no se alineen en su línea de impunidad, para decir las cosas como son, a favor de policías y militares, violadores de derechos humanos, ¿cómo se explica? Y entonces Keiko no se entera todavía de las cosas que dice Rospigliosi, actúa de no, y forma aislada. entonces ahí, Pedro, por ejemplo, hay otros elementos que hay que tener en cuenta de esta propuesta comunicacional desde el gobierno. El gobierno con su silencio respecto de esta campaña de Fernando Rospigliosi, lo que nos está diciendo es que está de acuerdo con lo que Fernando está haciendo y que está de acuerdo en perseguir jueces y fiscales y que está de acuerdo en pisotear las leyes de los delitos de lesa humanidad y que está de acuerdo en pisotear los derechos de las víctimas de asesinatos e incluso por delitos contra la función de los propios policías y los propios militares. Y cuando el gobierno en campaña o cuando estaba asumiendo diciendo que van a respetar el equilibrio de poderes, el mensaje más claro que nos está dando con su silencio y con el aval a Rospigliosi es que no van a respetar ningún equilibrio de poderes, que les importa un pepino la autonomía y la independencia de los organismos jurisdiccionales en el país y que les importa un pepino la violación de derechos humanos. El problema, Pedro, no es Fernando Rospigliosi, el problema es la presidenta Keiko Fujimori y su gobierno, que no enmiendan la plana a Fernando Rospigliosi y de manera directa, porque esto ya no es indirecto, de manera directa están señalando que ese es el camino que el gobierno va a seguir.
Bueno, Rudy, te agradezco muchísimo por tu participación hoy en el programa. Que tengas un buen día. Gracias a ti, Pedro. Gran abrazo. Fue Rudecindo Vega, analista político, exministro. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Martín Tanaka, autor de este importante libro, La agonía del Perú post-Fujimori, que trata de echar algunas luces para entender, para comprender este momento presente que vivimos todos los peruanos, que sufrimos todos los peruanos, que padecemos todos los peruanos. Y ahora lo tenemos acá para ver si nos da más luces todavía. Entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten. Martín Tanaka, del Instituto de Estudios Peruanos, politólogo, ya está con nosotros. Martín, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Felicitaciones por este nuevo libro. Muchas gracias. Y arranco con la pregunta, ¿por qué el fujimorismo nunca desapareció? Después de todos los escandalazos de corrupción, después de haber sometido al país a un régimen autocrático, autoritario, que desmanteló todas las instituciones, se mantuvo vigente. Bueno, creo que lo primero es que tenemos que recordar que incluso en las elecciones generales del 2000, ¿no? Alberto Fujimori estuvo cerca de ganar la elección en primera vuelta, ¿no? Y ya habíamos tenido mucha evidencia de problemas y de autoritarismo, en fin, de violaciones a derechos humanos, etcétera. Y creo pues que eso refleja que ese legado ambiguo del fujimorismo hizo que mucha gente valorara pues, ¿no? la recuperación económica del país, la estabilidad relativa después del desastre de la década de los años 80 y que viera, digámoslo así, con indulgencia, ¿no es cierto?, los problemas de corrupción y demás. Creo que después pudieron desarrollar, digámoslo así, la explicación de que los problemas de corrupción más estaban vinculados a la influencia de Montesinos. Y creo que finalmente se ha ido demostrando que el fujimorismo siempre tuvo y mantuvo una base muy dura, ¿no es cierto?, de fujimoristas a prueba de balas, digámoslo así, por más que tú le demuestres evidencia de problemas y de cuestionamientos, se van a mantener fieles, ¿no? Y esa base que ha ido disminuyendo a lo largo de los años es la que ha llevado a Keiko a la presidencia, ¿no? Porque es una base que ha ido cayendo. Ahora, similitudes y diferencias entre el primer Fujimorato y el actual. Bueno, lo que pasa es que, digamos, el gobierno de Keiko Fujimori, como comentaba Rudecindo Vega hace un ratito, recién está empezando, su historia está por escribirse y la sensación que deja en este momento es que se está sosteniendo de una manera muy precaria, ¿no? Rudecindo decía, el gobierno parece que no se ha instalado todavía. En parte comparto esa impresión y creo pues que esa es la gran diferencia, ¿no? Alberto Fujimori tenía un proyecto, ¿cómo decirlo?, megalómano, ¿no?, de control institucional y más bien lo que se percibe del caso de Keiko es fragilidad, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? Porque tú subrayas en tu libro todos los intentos que ha tenido el fujimorismo con Keiko a la cabeza para ganar las elecciones. Incluso tuvo una mayoría impresionante durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y ahora llega
en su cuarto intento y lo que proyecta es la sensación de un gobierno absolutamente improvisado. Es que sí, creo que si es que uno mira la trayectoria de la actual presidenta, lo que uno percibe son idas y vueltas, ajustes pragmáticos, acomodos, ¿no? Y uno no podría decir, mirando su trayectoria, bueno, ella tiene estas convicciones muy firmes, ella tiene estas ideas fijas de cosas que hay que hacer, ¿no? No las tiene. No. Al comienzo estaba muy cercana a su padre, después marcó distancia con el padre, luego volvió a acercarse, ¿no? Y su discurso se ha ido acomodando, digámoslo así, a las coyunturas electorales, ¿no? Entonces, y en términos de contenido de políticas, ¿no? Me obsesiona la educación, la salud, la infraestructura, no sé, no, Keiko nunca se ha caracterizado por eso. En el último tiempo, además, creo que el fujimorismo, para sobrevivir, tuvo que, ¿cómo decirlo? Eh, a- eh, Ella desarrolló un estilo de conducción donde ella indudablemente es la líder, pero al mismo tiempo ella ha tenido que darle cabida a sectores muy disímiles, ¿no? Unos más liberales, unos más duros, unos más tecnocráticos, otros más políticos, unos más fieles al viejo albertismo, otros más fieles a ella. Y creo que al interior debe haber pues un tira y afloja, unas tensiones muy fuertes y que ella como que no tiene claro 100% el rumbo de a quién favorecer y a quién no, o digamos, todavía no tiene una imagen clara de decir, bueno, vamos para esta dirección Mm. y todos se ponen detrás mío sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Eso no ha llegado todavía. No, además lo que se ve es esta esquizofrenia, ¿no? En la que tienes por un lado a una Keiko que aparece los domingos en plan buena onda, tratando de ser empática con sus seguidores, seguidoras, etc. Ujú. Y de otra parte tienes la cara de Fernando Rospigliosi, atrabiliario, tratando de someter al Poder Judicial y a los fiscales para que sea su voluntad. Sí, yo creo que en las primeras semanas lo que hemos visto por parte de la presidenta es un discurso como más conciliador. Me estoy preocupando sobre todo de los problemas más urgentes. Viajo cuando hay terremotos, me estoy ocupando del fenómeno del niño, ¿no? Me voy a preocupar alrededor de las cosas que la gente me reclama más, digámoslo así, ¿no? Y como que ha tratado de proyectar esta imagen de cercanía y de evitar focos de conflicto. En medio de eso ya hemos empezado a ver que los ministros que recién se han conocido, muchos de ellos Mm. en el Consejo de Ministros y que vienen de trayectorias muy diferentes, empiezan a soltar declaraciones y a tratar de empujar su agenda en alguna dirección y ya empiezan a haber contradicciones, ¿no? Tienes a Fernando Rospigliosi en el Senado, al ministro de Justicia, pero también tienes al canciller que, por ejemplo, respecto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sido mucho más prudente, ¿no? Entonces yo diría que hay como una especie de tira y afloja, ¿no? En medio de las dudas, como que algunos sectores meten el carro para tratar de ganar posiciones, ¿no? Pero creo que eso tiene también pues su límite. La presidenta va a tener que ser clara en algún momento y decir, miren, esto no, esto sí, me la voy a jugar por esto y por esto no. Creo que además este tipo de discursos de Fernando Rospigliosi y otros le complican la cosa en el otro frente, que es el pedido de facultades delegadas, ¿no es Mm. cierto? La coordinación con la Cámara de Diputados. Entonces, claramente hay presiones cruzadas. Tengo acá el compromiso de honor con el Perú que firmó Keiko Fujimori en las elecciones del 2016, ¿no? Y que era su hoja de ruta, ¿no? Mm. Era su compromiso para que Mario Vargas Llosa le dé el espaldarazo, como ocurrió con Ollanta, y acá se comprometía al respeto irrestricto del orden democrático y de los derechos humanos, a respetar y proteger las libertades de prensa y de expresión. Esto en el marco de una campaña feroz contra Gustavo Gorriti, ¿no? A ser drástica en la lucha contra la corrupción. Le acaban de sacar unas imágenes, unas fotos en el semanario de Hildebrand en sus 13 con un argentino que tiene unos rollos por estafa en los Estados Unidos y que no ha aclarado.
aclarado a medias. Que se compromete a profundizar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a reparar a las víctimas de la violencia y sobre las masacres durante el régimen de Dina Boluarte del 2022 y del 2023, que ella blindó, no ha dicho nada. Y hay una campaña que sale desde su gabinete entre el ministro de Justicia, el de Cultura, Rospigliosi, entre otros, que se quieren tumbar a LUM. Así es, sí. Entonces, ¿cómo se explica todo esto? Sí, bueno, volviendo a la trayectoria llena de ajustes y acomodos, ¿no? En el 2016, digamos, creo que el aprendizaje, la conclusión a la que ella habría llegado en el 2011 es que ella perdió la elección por estar demasiado cerca de su padre. La influencia excesiva del padre en las decisiones y de personas vinculadas al padre en las decisiones, eso es lo que le hizo perder la elección del 11. Entonces trató de marcar distancia para el 16 y en el 16 el discurso era, bueno, lo de mi padre fue muy excepcional, yo no lo voy a hacer, el país ha cambiado, yo soy institucionalista a diferencia de la experiencia de mi padre, yo sí voy a respetar el equilibrio de poderes, los derechos humanos y tal. Creo que eso es lo más lejos que llegó en ese tipo de retórica en la primera, segunda vuelta del 16. Y claramente, una vez que Kuczynski ganó las elecciones, fue otra Keiko, ¿no? La Keiko de oposición cerrada, que no le concedía nada al Destructiva, porque gobierno. ni siquiera puede ser una oposición constructiva, no, destructiva. Destructiva en última instancia, y creo que incluso ella lo ha ido reconociendo en declaraciones posteriores en el último tiempo, ¿no? Y creo que en este momento ella no tiene claro cuál es el rumbo. Y efectivamente, como decía, los que sí tienen agendas muy claras están metiendo el carro para desplazar a los otros. Como decía, creo que lo bueno es que ella también tiene el límite de la composición de las cámaras, de la necesidad de lograr mayorías en la Cámara de Diputados y bueno, también en la de senadores, y para lo cual ella necesita acercarse a partidos como Partido del Buen Gobierno y otros, porque si no, no es viable, ¿no? Entonces creo que ella está entre esas dos presiones cruzadas, ¿no? En la introducción de tu libro dices, desde que Fujimori cayó en el año 2000, vivimos un periodo distinto, aunque de características todavía inciertas. Y te preguntas qué es lo que podría venir en los próximos años. ¿Qué crees? Bueno, bien difícil responder esa pregunta, pero creo que una posibilidad es que a partir de ahora, ¿cómo decirlo? La política peruana como que de repente se normalice en el sentido de que tenemos gobiernos más de izquierda, más de derecha, donde haya una especie de alternancia de gobierno y oposición, en donde como que no hay, digamos, en los últimos, entre el 2001 y 2016, uno decía, llamaba la atención ciertas continuidades, ¿no? Entonces creo que esa etapa ya, por lo visto, está quedando atrás y más bien tendríamos algo que se ve en otros países de América Latina. Vienen gobiernos más de derecha, con sus agendas, con su retórica, se desgastan, les va mal, la gente después vota por gobiernos un poquito más hacia la izquierda, se desgastan, les va mal y vuelve la derecha. En medio de eso... Pero ahora hay una ola. Ahora vivimos hay un, la ola... un tsunami de extrema derecha bien maleado. Sí, pero al mismo tiempo también tenemos que están reflejando problemas de gestión. Entonces, entonces el gran problema de fondo de nuestros países quizás es ese, ¿no? Tenemos un Estado débil que no hace bien ni lo uno ni lo otro. Y creo que el gran aprendizaje que deberíamos tener es que deberíamos tener políticas de Estado, ¿no es cierto? En donde todos empujemos el carro en la misma dirección, con matices, con diferencias, pero algunos consensos básicos, ¿no? Creo que ese debería ser el aprendizaje latinoamericano para no estar pendulando de un lado al otro y fracasando los dos, digamos, tanto izquierdas como derechas. Una de las banderas en campaña de Keiko Fujimori era la reconciliación, ¿no? Fuera del concepto de orden y lo que signifique eso, pero era la reconciliación. Ya no se le ha vuelto a escuchar sobre esta palabra porque además... ¿Qué cosa es la reconciliación? ¿Es olvido para Keiko? ¿Es tratar de
llegar a aquellos peruanos que no votaron por ella y que están repartidos por la mayor parte del territorio nacional. Claro, y al comienzo incluso se empezó a especular de que debería el gobierno considerar un indulto a Pedro Castillo, ¿no? Eso ya se ha ido cayendo, pero había algo de discurso, ¿no? Si no era eso, era la reconciliación es infraestructura, carreteras, colegios, hospitales. Prosperidad inclusiva, ese fue el término Prosperidad que inclusiva, utilizó en su discurso. que bueno, no está del todo mal, por supuesto, ¿no? Uno puede decir que es incompleto, pero alguna oferta había, ¿no? Y lo que es cierto es que eso ha ido saliendo de la escena en el último tiempo y no solamente eso, las iniciativas legislativas de Rospigliosi y de otros más bien están como tirándole carbón al fuego, ¿no? Pero nuevamente creo que la presidenta ha entendido que lo que ella tiene que hacer ahora es preocuparse por temas de inseguridad y la reconstrucción del niño y la atención a las víctimas de los terremotos, y los demás temas de agenda están saliendo de la visión y, como digo, eso está siendo aprovechado por diferentes sectores que tienen agendas claras. Creo que el presidente del Consejo de Ministros, Galarreta, ya es momento de que se sienta más su peso, ¿no? Ha estado relativamente silencioso, actuando tras bambalinas, pero creo que ya llegó el momento de afinar a su Consejo de Ministros, ¿no? Y decir, oigan, no se tiren por su lado, el que va a hablar soy yo, y los demás me siguen, ¿no? Ahora, ¿crees que eventualmente el fujimorismo puede evolucionar hacia algo democrático? Yo creo que sí. Sé sincero, ¿ah? Sí, yo creo que sí. Creo que de hecho en los últimos años ha habido momentos en que lo han intentado más en serio que en otros, ¿no? Que se lo han planteado como necesidad. Creo que en el último tiempo, como digo, Keiko ha tenido una actitud como muy conciliadora con diferentes sectores que piensan muy diferente, ¿no? Y digamos, todos unidos bajo la familia. Además, ahora que falleció el padre, todos nos volvemos a juntar, ¿no? Cosa que no necesariamente está mal, pero hay tensiones y hay contradicciones muy fuertes, y la líder del partido es ella, quien tiene que tirar línea, marcar un rumbo y decir esto ya no es permisible, vamos a ir por esta dirección, es ella, y creo que estos dimes y diretes al interior de su gobierno le van a pasar factura, ¿no? Ella tiene que ponerle coto en algún momento, más pronto que tarde, a esto de presionarla a través de periodicazos y de declaraciones, ¿no? Claro, pero los medios de comunicación están en otra. Bueno, ¿Mm? mayoritariamente, sí, Mayoritariamente. el panorama de los medios ha cambiado mucho, ciertamente, ¿no? Antes Fujimori lo compraba con maletas y cerros de fajos de dólares. Ahora se regalan. Se ofrecen, ¿ah? Sí, creo Ya que vienen con sus rodilleras incorporadas. sí, ¿no? El panorama, digamos, uno mira claro, los medios de comunicación con más llegada, con más circulación, y ciertamente ya no hay el pluralismo que se percibía antes, ¿no? Sí, como que había un viraje Qué también. alucinante es. Muy hacia la derecha. Haciendo Sí. paréntesis, ¿eso a qué lo atribuyes? Bueno, tiene que ver pues con, tú esas cosas sabes mucho más que yo, ¿no? Me parece que hay esta lógica de concentración de grandes conglomerados en los medios de comunicación en todo el mundo y en América Latina, me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Además, claro, las características del negocio y de la actividad periodística han cambiado mucho con las redes sociales, el declive de los grandes diarios, en fin, ¿no? Ha habido muchos cambios en los últimos tiempos y, claro, quien tiene más espalda financiera, política para ajustarse a los medios, a los nuevos tiempos, está sacando provecho, ¿no? Ahora leía en la portada, creo que de La Tercera de Chile, cómo las embajadas de los Estados Unidos en la región han comenzado a ser tomadas por personajes parlanchines que tienen una vocación de injerencia en la política local, sobre todo en todo lo que sea espantar o alejar a China. ¿No? Eso hoy día en La Tercera casi con absoluta seguridad. Y ahora siguen con toda esta onda de que
todos los países que ganan en la región y son de derecha deben formar parte del escudo de las Américas, que hasta ahora no sabemos muy bien en qué va a consistir. Así es, y bueno, Perú es un ejemplo muy, muy neto de eso que comentas, ¿no? Creo que la influencia del gobierno de Trump en toda la región valida ese tipo de comportamientos. El propio presidente Trump es el emblema de ese tipo de actitud, los embajadores lo siguen. Pero claro, la diferencia en Perú es que nosotros tenemos una relación comercial con China importantísima y Mm. que nuestros intereses son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, desde muchos sectores se está reclamando que seamos como más fieles a nuestra tradición de política exterior, de equilibrio, de buenas relaciones con todos y que no pongamos todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Pero es lo que también está pasando en Chile, ¿eh? Ujú. Justamente el comentario, el titular de portada o de una bajada, en realidad, de la tercera, es que hay compromisos que tiene el gobierno o el Estado chileno con inversiones chinas que se deben respetar, ¿no es cierto? Y que a través de las embajadas de los Estados Unidos quieren modificar eso. Así es. Y bueno, por lo menos el canciller lo que ha señalado es que lo del escudo de las Américas digamos, se circunscribe a cooperación en temas de combate a la criminalidad internacional y que supuestamente Perú mantiene la línea de tener relaciones comerciales y amistosas con todos los demás países, ¿no? Pero creo que eso es también un terreno de tira y afloja que se está dando al interior del gobierno, ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar con la masacre del 22 y 23 que sigue impune? Sí, bueno, creo Y es una que herida abierta. así es. Creo que mucho va a depender de qué es lo que suceda en las elecciones regionales y municipales, ¿no? Creo que efectivamente ese es un tema que ha quedado como en stand-by, ¿no? En algún momento se dijo, podría haber una comisión investigadora, una comisión especial, reforzar los equipos de la fiscalía, en fin. Y siempre se ha hablado, ¿no? Gestos de reconciliación con el sur, un acercamiento más político, mejor pensado con el sur. Entonces creo que los resultados de las elecciones van a ser muy relevantes, ¿no? O sea, si ganan en plazas importantes candidatos que han llegado con un discurso de reivindicación de las víctimas y de confrontación con el gobierno va a tener que escuchar, ¿no? Ahora, si el tema desaparece un poco de la agenda, el gobierno podría seguir con esto de ¿cómo es? El desarrollo inclusivo, ¿no? Como Prosperidad inclusiva. la prosperidad inclusiva como mecanismo de resarcimiento, ¿no? Entonces yo diría que se juega mucho en los resultados de las elecciones que vienen. El lugar de la memoria. ¿Qué cosa crees que va a ocurrir ahí? ¿Van a lograr su propósito o no? Bueno, yo creo que es un terreno ¿O lo van a dejar morir de inanición? que es un poco lo que ha estado pasando, ¿no? Y yo sospecho que para un gobierno que tiene tantos frentes abiertos, no van a, sospecho, pero obviamente no lo puedo saber, sospecho que no van a llegar tan lejos como hasta cerrarlo o cambiarlo hacia la administración hacia el Ministerio de Justicia, ¿no? Pero ciertamente, seguramente habrá presiones para que el manejo del lugar de la memoria le dé cada vez más cabida a estos sectores duros, ¿no? Que pretenden, ¿cómo decirlo? Hacer esta visión unilateral en donde las Fuerzas Armadas y policiales respondieron a la defensa de la democracia y punto, ¿no? Tratando de minimizar excesos, violaciones a derechos humanos que, como sabemos, también ocurrieron. ¿Por qué no podemos ser un país normal? Con democracia, con partidos políticos de verdad, con equilibrio de poderes. Bueno, estamos viviendo también, lamentablemente, una ola mundial, regional y mundial, ¿no? En donde los discursos extremistas se han asentado, ya a nadie le sorprende escuchar cosas que antes nos llamaban a escándalo, ¿no? Creo que eso, en la extrema derecha, ya se ha normalizado un discurso totalmente desaforado, ¿no?
ejemplificado, por ejemplo, ahora en la figura de Rafael López Aliaga, ¿no? Toda esta discusión de su reelección encubierta me parece que es una cosa a todas luces escandalosa. Pero es que ya sabes que eso a mí me parece ya la cereza del pastel. O sea, Ah, esto no es un país, esto es una caricatura. de eso de un lado, y de otro lado tenemos a Vladimir Cerrón, digamos, Además, en el lado de la izquierda, también burlándose de la justicia. Eh, entonces creo que posiciones más hacia el centro, ¿no? De una izquierda más socialdemócrata, de una derecha más liberal, han ido perdiendo fuerza, perdiendo tracción, se han ido fortaleciendo sectores más extremos, y creo que en la medida en que ellos sean los que marquen la agenda de discusión, hace muy difícil esta dinámica democrática que implica reconocer que, aunque pensemos diferente, podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Pero mientras los discursos extremistas sigan marcando la agenda, va a ser cada vez más difícil. en ese contexto, ¿cuál debería ser el rol de la oposición? ¿O dónde crees tú que está la verdadera oposición, la democrática? Afortunadamente, creo que uno mira la composición del diputados y del Senado, y creo que uno podría imaginarse que tal vez algún sector de Juntos por el Perú levante la bandera de la oposición 100%, que no le concede nada al gobierno, ¿no? Y quieren ser los verdaderos líderes de la oposición. Pero también uno tiene, creo, posturas que podrían ser más razonables, ¿no? De Perú Nación, de Partido por el Buen Gobierno, que efectivamente tengan una postura más selectiva. Algunas cosas no, otras cosas sí, y así poder tejer mayorías alrededor de políticas más razonables, ¿no? Creo que la oportunidad existe, afortunadamente. En el diagnóstico, vamos a llamarlo así, del primer ministro Luis Galarreta, en el quinto acápite dice que el quinto eje del gobierno de Keiko Fujimori parte de una convicción fundamental: la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, que no son negociables. Este gobierno será un defensor de la institucionalidad democrática, las libertades de prensa y de expresión y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que habrá pleno respeto a las instituciones, y patatín y patatán. Esta es nuestra apuesta: instituciones fuertes, democracia respetada, derechos protegidos, diálogo abierto, cuentas responsables y reglas claras. Y así se va en floro. Claro, y una vez más, oye, ¿y esto? Explícame eso, por Dios. Y hay un proyecto presentado por parlamentarios de Renovación Popular, ¿no es cierto?, que hablan de sancionar a periodistas que hagan apología a acciones de violencia, ¿no? La prensa es una fuerza abiertamente antidemocrática y autoritaria, que no Así cree es. en los derechos. O sea, eso es... Renovación Popular es una organización autoritaria. Bueno, y en la aritmética parlamentaria, Fuerza Popular necesita los votos de Renovación Popular, Sí, claro. ¿no? Al mismo tiempo que necesita votos de Ahora Nación y Partido por el Buen Gobierno. Entonces, ese es el gran dilema que tiene que saber tejer Galarreta, ¿no? Entonces, tiene que mantener una mayoría, pero tiene que ser capaz también de decir, oigan, hay cosas pues que no me pueden pedir, ¿no es cierto? Hay cosas que no van. Ok, las pueden presentar, pero definitivamente no nos plegaríamos a tales o cuales cosas, ¿no? Ahora, una cosa que yo pensé que iba a ocurrir, pero que la verdad que no, lamentablemente no la he visto concretarse, es que la oposición se ha reducido a lo que hay en diputados y en senadores. Pero hasta las elecciones se veía una oposición más amplia. Hubo gente que efectivamente no llegó, no pasó la valla: Marisol Perestello, Mesías Guevara, candidatos a diputados, candidatos a senadores, gente muy valiosa, de Libertad Popular, que bueno, luego fueron traicionados por su líder, que yo pensé que iban a hacer algún tipo de confluencia, porque lo que se requiere ahora es que, después de años que no se veía, gente que se iba articulando sobre principios, valores,
defensa del Estado de Derecho, defensa de la democracia, se ha vuelto a diluir. ¿Por qué somos así, Martín? Sí, bueno, creo que también la coyuntura más inmediata nos ha ido ganando y también las urgencias del proceso electoral que se viene también nos han ido ganando, ¿no? Pero nuevamente creo que después de esas elecciones ya esa discusión va a tener que venir en serio, ¿no? Porque algunos partidos efectivamente ya perderán el registro electoral, muchos de estos personajes se evaluarán. ¿Vale la pena que yo intente construir un partidito o tenemos que integrarnos hacia grupos más grandes, ¿no? Habrá gente que se quiere integrar, los que ya están tendrían que abrir la puerta, ¿no? Y así efectivamente formar bloques alrededor de ideas, ¿no? Y no de aventuras individuales con partiditos chiquitos, ¿no? En este nuevo periodo político que nos está tocando vivir, ¿percibes a una ciudadanía un poquito más proactiva, menos indolente, menos apática, ejerciendo derecho ciudadano? Creo que mayoritariamente muchos ciudadanos han optado por como darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno, ¿no? Creo que, ok, ha habido muchas críticas, mucha controversia, pero que ya ganó, démosle la oportunidad de gobernar, vamos a ver qué tal lo hace. Aparentemente la presidenta tiene buenas intenciones, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Entonces, ya han pasado varias semanas con esa especie de expectativa y de cheque, no, voto de confianza, ¿no? Pero claramente eso se va a agotar relativamente rápido, ¿no? No va a haber una luna de miel extensa, ¿no? No es que la presidenta va a tener un año de paciencia ciudadana, ¿no? Entonces, esa actitud más contemplativa yo creo que se va a terminar relativamente rápido. Ahora, a favor de la presidenta está que tenemos las elecciones regionales y municipales que nos van a llamar la atención cada vez más, está la visita del Papa que genera mucha expectativa. Entonces, ya después van a venir los grandes problemas, ¿no? Con el niño en el próximo verano y bueno, y ya efectivamente la gente le dirá a la presidenta, oiga, ahora sí ya tenemos que ver resultados, ¿no? Ya le dimos unos meses, ya tuvimos paciencia, pero hasta acá nomás, ¿no? La estrategia del streaming, ¿tú crees que le vaya a funcionar? A mí me parece que proyecta pura frivolidad, ¿no? Por ahora creo que sí. Desconexión con la realidad. Por ahora creo que sí, en el sentido de que, bueno, soy una presidenta más cercana, ¿no? Pero, como decía Rudecindo Vega hace un ratito, ya un poquito más adelante va a ser, oiga, queremos que solucione los problemas, ¿no? Claro. Entonces ya basta de floreo y ya cuáles son las acciones y los resultados. Entonces, por el momento creo que la lleva bien, pero si no acompaña eso de decisiones, de medidas que tengan resultados visibles, va a ser un boomerang, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Salud ha tenido mucho protagonismo, ¿no? Se ha hecho ver mucho y creo que al comienzo puede generar eso una buena impresión, ¿no? Ah, caramba, es un tipo decidido, ahora sí va a ir fuerte, pero si es que eso no se corresponde después con decisiones y medidas efectivas, la gente va a decir, oye, nos han engañado, ¿no? Esto ha sido puro floro, pura pose para las cámaras y no estamos viendo resultados. Entonces la varilla va a estar cada vez más alta. Del gabinete Galarreta, ¿qué ministros han destacado para bien o para mal? En un balance así somero. Bueno, hay algunos que sí se han hecho notar, ¿no? Como el ministro de Salud, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, siguiendo con esta lógica de áreas sociales, del Ministerio de Educación no hemos sabido nada, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social muy poquito todavía, ¿no? Luego, bueno, de otro lado creo que ha destacado mucho para bien el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Creo que todo el mundo reconoce que sabe de lo que habla, sabe en lo que está metido y está tomando decisiones razonables. Creo que Cancillería ha sido prudente en sus primeras semanas, ¿no? Y luego están estos ministros que se han hecho notar
cosa que en el cortísimo plazo está bien, como el de salud, el de cultura, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado de decisiones bien rápido, Los ¿no? peores. Yo diría que lo peor ha sido que de otros no hemos sabido prácticamente nada, ¿no? Bueno, el del interior me parece que, digamos, Y es- interior, que era junto con la prevención de los desastres, la gran urgencia del gobierno, Mm. sí, eso está demorando en despegar, ¿no es cierto? Poner en interior a un militar, y luego poner en defensa a alguien que no tiene mayor trayectoria o experiencia, uno dice, bueno, pero si este era el área prioritaria del Mm. gobierno, eh, entonces todavía genera muchas dudas, ¿no? Entonces, nuevamente, si no hay y cambio el de justicia, ¿no? y justicia, Que del es el cual, ex primer ministro de Gerí. así es, y del cual ya hemos hablado mucho, ¿no? Su agenda ha estado muy marcada por el lugar de la Esa es su memoria, obsesión. Es su obsesión. cuando debería poner pues su empeño en mejorar el funcionamiento del sistema de justicia y la coordinación con el Poder Judicial, con la Fiscalía, que hay bombas por todos lados. Lamentablemente no se ha visto hasta ahora un discurso claro sobre eso, y más bien hay agendas que no son centrales en su gestión o que no deberían serlo, que le están tomando gran parte de su espacio, ¿no? Ahora, de todas las instituciones que han sido tomadas en los últimos años, básicamente, y propiciadas estas tomas, estos asaltos por el fujimorismo, la que se percibe como la más maquiavélica, la que viene con mala entraña, es el Ministerio Público. ¿Qué cosa crees que va a pasar ahí? Bueno, difícil decirlo, pero yo creo que la ofensiva, digamos, por capturar otros poderes en el parlamento anterior, dentro del cual Fuerza Popular tenía una presencia muy importante, se explicaba por una especie de lógica muy, ¿cómo decirlo?, reactiva, de defender las prerrogativas parlamentarias frente a cualquier intento de limitarlas, ¿no? Entonces, si el Ejecutivo amenaza al Parlamento, hay que cercenar posibilidades del Ejecutivo. Si el Poder Judicial, el Ministerio Público se mete con nosotros, hay que ir por los jueces y por los fiscales que se meten por nosotros. Creo que una vez que la presidenta, que digamos que Fuerza Popular está en el gobierno, ya las cosas se perciben de otra manera, ¿no? Creo que eso revela que fueron muy, muy cortoplacistas en el juego anterior. Pero entonces ellos tienen que, ¿cómo decirlo?, conciliar estas presiones por efectivamente asegurarse y mantener espacios con el discurso que tienen de mantener la independencia de los poderes del Estado, ¿no? Nuevamente, eso es algo que en algún momento se va a tener que definir, porque la contradicción ya es insalvable, ¿no? O respetas la autonomía de los poderes del Estado o estás cercenando la autonomía metiéndote con jueces y con fiscales, ¿no? Bueno, mi querido Martín, te agradezco enormemente por tu presencia y felicitaciones por este libro, La agonía del Perú post-Fujimori, del Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias, Pedro. Después de esto, ¿qué sigue? Veremos, Lo que veremos. quedó, los restos del naufragio. Bueno, Martín, Ya veremos. gracias nuevamente. Gracias. Fue Martín Tanaka y nosotros regresamos el día de mañana. Chao.